para poder... Pues sí, lo primero que vimos fue la cantidad de iglesias que había. Después vimos las plantas, la planta tipo salón de la catedral. Las plantas de los reyes católicos. Vimos las plantas de los monasterios y las plantas que tenían una sola nave con capillas a los lados y capillas que no tienen capillas y otras que no tienen ábside. Entonces, Joel, me hiciste una pregunta. Buenas tardes, profe, que acabo de llegar y no sé si usted pasó la lista. Sí, yo pasé la lista, pero por favor no interrumpa. Cuando termine la clase, entonces yo te pongo presente. Ah, ok, disculpe. Bien, entonces la planta del periodo barroco, que es la iglesia de los jesuitas, es decir, vimos todo eso. Vimos los estilos de la arquitectura religiosa, los que estaban en España en ese momento, que es el gótico, lo explicamos bastante bien, y el tardogótico, que ahí fue donde les expliqué que el tardogótico es el que se usa aquí en la iglesia, bueno, tenemos el tardogótico y lo que es el mudéjar, que lo vemos aquí en la catedral. Todo eso lo vimos todas los 3 monasterios, todo eso que se hizo en esa primera parte del siglo XVI, Monasterio de las Mercedes y San Francisco. Vimos los portales góticos que todavía permanecen y también vimos el Renacimiento. Ya en el Renacimiento estamos se comienza muy temprano aquí el Renacimiento y vimos lo que era el Renacimiento en España, cuando había comenzado, y las bóvedas renacentistas que están en la catedral. Fíjense que son bóvedas que no son bóvedas góticas, sino que son bóvedas renacentistas. Tienen que saber cuál es bóveda gótica y cuál es renacentista. Pero la tienen en la planta que está ahí, ahí yo le puse cuáles son las bóvedas góticas y cuáles son las renacentistas. Ustedes la pueden encontrar en las plantas. Déjame ver, me voy a ir rápidamente hacia atrás para que se acuerden que tienen la planta de la catedral y ahí en esa planta de la catedral en la planta, es la planta están allá atrás. Mírenlo ahí, ahí dice capillas tardogóticas, capillas renacentistas, ahí están todos. Aquí hay 1, 2, 3, 4 capillas renacentistas, 3 tardogóticas. Y las de finales del siglo XIX, que son bóvedas muy sencillas. Vuelvo para adelante. Y vimos también lo que era el plateresco. El plateresco es una profusión de detalles que se le ponen a las puertas de entrada de los templos, que es una costumbre que se comenzó en España antes de que penetrara el Renacimiento completamente, porque ellos no lo manejaban muy bien. Entonces, aquí en Santo Domingo tenemos el plateresco de la catedral, tenemos el plateresco de la entrada al monasterio de San Francisco y el plateresco de Regina.
Entonces, el herreriano, yo creo que no hablé del herreriano en la clase. Entonces, el herreriano es un estilo puramente español. Ese estilo, los reyes de España le mandan a hacer el Escorial en Madrid, se lo mandan a hacer primero, se lo mandan a hacer a Juan Bautista Toledo. Y no pudo terminarlo y terminó Juan de Herrera. ¿Qué era lo que quería el rey de España? Que se hiciera un monasterio que no fuera ostentoso. ¿Por qué? Porque ustedes saben que la Iglesia Católica desde el siglo I, cuando ya los romanos aprobaron la Iglesia Católica, en el siglo IV, ella se mantuvo como un poder. Y en el siglo XV, entonces, vino Martín Lutero de Alemania a Roma y se encontró que aquello era un desastre, que no era una iglesia real. Y entonces, cuando se fue a Alemania, comenzó a hacer propaganda en contra de la Iglesia Católica. Y así es como surge la religión protestante. Entonces, esa religión protestante, la gente de la Iglesia Católica estaba, claro, en contra, porque era en contra de la Iglesia Católica. Y entonces el rey de España manda hacer una edificación que no tenga ninguna ostentación, que sea con muy pocos detalles, para que se distinga de lo que era el Renacimiento manierista y de lo que fue después el barroco. Entonces, esta que él manda hacer es el Escorial, mírenlo ahí. Es muy simple, miren que solamente tiene los huecos todos iguales. Tiene, tiene las dos torres, esta y estas torres de aquí, pero lo más simple posible. A ese estilo se le llamó herreriano, que es un estilo sobrio. Entonces, ese estilo, nosotros tenemos aquí la fachada de la catedral del lado donde está Colón. ¿Por qué se le dice herreriano? Porque no tiene ningún tipo de detalle decorativo, solamente tiene los arcos de medio punto, este arco que es mayor para poder entrar a la iglesia, porque esto se le hizo mucho después, 100 años después de estar la catedral fue que se hizo esto. Entonces a se le llama herreriano y se le llama herreriano también a la fachada de la capillita de San Antón, que fue del siglo XVII. Esta capillita no es original, eso es de cemento, porque la original se cayó. Y entonces solamente quedó ese pedacito, lo dejaron ahí, pero el resto es cemento. Para si ustedes van, no vayan a creer que es de original. Inclusive está cerrada y está en muy malas condiciones. Entonces, tenemos portales renacentistas aquí en Santo Domingo. En el convento de San Francisco tenemos el portal el portal sur. Mírenlo ahí. Es decir, que aquí tenemos, cuando ustedes suban, por favor, alguien tiene el micrófono prendido y estoy oyendo un niño llorar. Bien, aquí cuando ustedes suben a las ruinas se van a encontrar que el portal sur, que es es renacentista. ¿Por qué es renacentista? Aquí tenemos un arco de medio punto, aquí tenemos columnas adosadas con capiteles y un friso. Todo eso es una copia de lo que es un portal del griego. Entonces, acuérdense que el Renacimiento se llamó Renacimiento porque era volver a traer lo que hicieron los griegos y lo que hicieron los romanos. Entonces, por eso se le llamó Renacimiento. Entonces, en este mismo espacio tenemos un portal
plateresco y tenemos un portal renacentista. Entonces, si nos vamos a la iglesia de las Mercedes, vamos a tener dos portales renacentistas. ¿Por qué renacentista? Mírenlo aquí. Aquí tenemos unas columnas adosadas con capiteles dóricos y tiene un espacio para nicho en la parte de arriba con un frontón griego, es decir, y columnas griegas. Aquí hay también un friso. Es decir, que todo eso son copias de la arquitectura de los griegos y el arco de medio punto. Y aquí tenemos otro, volvemos a ver el friso, el frontón y columnas adosadas con capiteles también dóricos, muy simples. Y aquí el portal no es de medio punto, sino que es un portal adintelado. Entonces, después de este renacimiento, que solamente vimos en el renacimiento las bóvedas de la catedral y los pocos portales, entonces hay un nuevo estilo, que es el estilo barroco. Ese estilo barroco, que ustedes tienen que haberlo visto en su historiador, es un estilo con muchas curvas. Aquí, por ejemplo, tenemos la curva, esta es la iglesia de las Cuatro Fuentes que está en Italia, y vemos uno de los mejores ejemplos porque ahí ustedes ven la curva. Miren aquí cómo se curva también la pared y las columnas ahora salen por fuera, salen mucho las columnas, con mucha decoración de unos capiteles muy decorados. Y esto se traduce a la planta. Las plantas también son circulares. Yo se la puse en las plantas en forma de elipse, de todo. ¿Por qué pasó eso también en el barroco? Porque por consecuencia de los protestantes, los católicos tenían que llamar mucho la atención. Entonces, además de esa arquitectura que llamaba muchísimo la atención, también los discursos que se hacían eran tenían mucha palabrería, porque ellos lo que querían era atraer gente hacia la iglesia. Entonces, en España hubo el barroco, se hicieron muchas edificaciones barrocas, pero también hubo un arquitecto que se llamó Churriguera, una familia entera, que ellos el barroco le hicieron mucho más adornos. Eran tan adornados que entonces le llamaron churriguera. Nosotros no tenemos ejemplo del churrigueresco aquí, en México hay churrigueresco, pero aquí no hay. Es decir, que aquí vamos a encontrar algunas cosas barrocas. Todavía este es el barroco en España y aquí el churrigueresco. Fíjense que el churrigueresco tiene muchos detalles decorativos. Y aquí vemos en el barroco cómo esas columnas salen hacia afuera del monumento. Es muy como que evoca mucho que los elementos sobresalen mucho de la fachada. Entonces, aquí tenemos la planta barroca. ¿Por qué se le dice planta barroca a ella? Porque, fíjense, tiene una sola nave, que es esta de aquí, pero no tiene capillas entre los contrafuertes, sino que bueno, son prácticamente capillas, pero todas esas capillas se comunican. No es que uno entre y sale, sino que se comunican. Y a eso es lo que se le llamó la planta barroca. Eso lo hicieron en Italia precisamente para que la gente no se metiera en una capilla y no pudiera oír lo que habla el sacerdote, sino que todo el mundo pudiera oír lo que estaba hablando el sacerdote. Entonces tenemos otro elemento barroco aquí,
que son la bóveda. Esa cúpula o esa bóveda que tiene está apoyada sobre pechinas. Tienen que buscar el asunto de decir, de dónde sale esto de la pechina, que fueron los primeros, fueron los persas, que utilizaron las pechinas y en la época barroca volvieron y la trajeron. Entonces, aquí en Santo Domingo tenemos la bóveda sobre pechina de la iglesia de la Compañía de Jesús. Mírenla aquí. Aquí tiene la cúpula y ahí se ven las 4 pechinas, porque ahí es que se apoya. Esta es ya la salida. Ahí tiene un coro y una bóveda simple. Esta es una bóveda simple con arcos torales que la soportan. Es una estructura muy simple, que es lo que comenzó a usar el barroco, porque después del gótico, que se usó tanto la bóveda de crucería en el gótico, ya el Renacimiento y el barroco no usó eso. Aquí en Santo Domingo se continuó usando la bóveda tardogótica y en Europa también, pero en el barroco no se utilizó. Y otra bóveda sobre pechina, otra cúpula sobre pechina, la tenemos en la iglesia de Regina Angeloni. Eso, ahí la tienen, miren la cúpula y ahí está, 1, 2, 3, 4 pechinas. Esta iglesia, como ella no fue terminada en un solo siglo, por ejemplo, la iglesia de los jesuitas fue terminada en un solo siglo, en el siglo XVIII, pero esta tuvo varios siglos. Y entonces ahí tenemos, esta es la planta. Aquí está la cúpula sobre pechina, pero ahí tenemos una bóveda tardogótica, otra bóveda y otra bóveda tardogótica. Ese es el coro que se apoya aquí, pero tiene bóvedas tardogóticas y una bóveda barroca. Hay una combinación de estilos ahí. Entonces, el barroco, miren, un portal barroco. Realmente, todo esto que ustedes ven aquí no lo encontramos en Santo Domingo. Son portales exageradamente decorados, tienen demasiado detalle. Fíjense ahí una columna que además de ser una columna es como que da vueltas. Aquí también, además de las imágenes que tiene. Es decir, que en el arco, en vez de ser un solo color, le ponen 2 colores. Miren la cantidad de detalle que tienen el barroco en España. Pero aquí en Santo Domingo nosotros no vamos a ver ese barroco. Por ejemplo, aquí está el panteón. El panteón tiene la planta barroca, pero en la fachada nosotros no encontramos elementos barrocos que podamos decir, eso no se parece, solamente podríamos decir que estas columnas que están aquí sobresalen, pero no aquella profusión de detalles y de maravillas que tenía. Esto podríamos decir que es hasta herreriano porque es muy sobrio. Entonces, aquí tenemos en esta iglesia, en el convento de los dominicos, originalmente esta iglesia no tenía nada de esto. Nada, ni esos como esto que parece como una mata que está ahí alrededor de todas estas columnas como que sobresalen con esos detalles. Esto no lo tenía la iglesia era completamente simple, tenía su óculo y tenía esta cerámica encima de la puerta, era todo. Pero en 1746 le agregaron todos estos detalles. Y todos estos detalles es lo que nosotros podemos llamar barroco. Es decir, no es jamás como una fachada española, pero esos detallitos, fíjense que son curvos que evocan como una planta, y a eso es que le podemos llamar barroco.
En el convento de Regina, que yo les expliqué que tiene muchos siglos de construcción, ese templo se comenzó en el siglo XVI y vienen a terminarlo en 1722. Entonces, por eso tiene tantos elementos, es decir, tiene un portal plateresco que es del siglo XVI y tiene una bóveda barroca y tiene también cúpulas que son tardogóticas, es decir, que tiene de todo. Y entonces aquí vamos a encontrar unos detallitos que son barrocos. Vamos a verlo un poquito más de cerca. Fíjense que tiene como doble fachada. Entonces aquí, déjame ver si tengo uno más cerca todavía. Miren, si ustedes ven esto aquí, esas dos cosas aquí, ¿lo están viendo? En donde se apoyan las columnas. Ustedes se fijan que en vez de estar para adelante, están como si fuera en perspectiva. Y esta columna también está como inclinada, como si fuera en perspectiva. Entonces, esos detallitos son detallitos barrocos. Aquí tiene esto que es curvo. Entonces, miren lo simple y delicado que es. Y aquí tenemos como este final que también es curvo. Entonces, eso, cuando uno va a hablar del barroco en Santo Domingo, uno tiene que tener cuidado porque no es que hay demasiado. Pero esos detallitos minúsculos es lo único que se ha podido encontrar aquí, además de esa y la otra que vamos a ver ahora, son detallitos del barroco. Pero son muy bonitos, son poquitos, pero son bonitos. Aquí tenemos otro detallito, miren esto. Esa parte de ahí, que es curva, que hace como una doble curvatura, y aquí tenemos otro detallito, que es lo que le podemos llamar también barroco. Esas dos cositas. Y aquí volvemos a ver los detalles de curvas en la fachada. Miren esto. Aquí hay unas curvas, por ejemplo, miren, ese elemento es muy característico del barroco. Y aquí hay una doble curvatura, una que viene así y así. Estos son los elementos que podemos llamar barrocos en Santo Domingo. Y ahí vemos la doble fachada de la iglesia de Santa Bárbara. Bien, ¿alguna pregunta con relación al barroco? ¿No tienen ninguna inquietud con relación a ese barroco? Nada. Juan, ¿tú tienes alguna pregunta? Es muy poca cosa, pero lo tienen ahí muy específico. Entonces, yo les he enseñado a ustedes las iglesias que tienen estilos específicos. Vimos ya tardogótico, los portales renacentistas, los pequeños portales barrocos, y entonces vamos a ver lo que se ha llamado estilo popular. El estilo popular se le dice a las iglesias que son prácticamente capillas, que son pequeñitas. Esto se lo puse aquí porque esto, no quiero que se confundan, pero hay una iglesia de hormigón que está en la Mercedes, esquina Duarte, que es la iglesia de la Altagracia. Y ahí se conservó esta bóveda, pequeñita bóveda que está ahí, que es una bóveda tardogótica. Y esto también es el portal que se ve de la calle y es gótico. Eso es del siglo XVI. Pero la iglesia entera es de hormigón, hecha en 1922. Por favor, no se confundan. Sí, se ve muy moderna esa iglesia. La iglesia, claro, Sí. porque todo eso es hormigón. Entonces, ahí adentro se conservó eso. Okay. Entonces, hablamos de esta, la ermita del Rosario, que es una pequeña capillita que está actualmente, vamos a decir que en el patio de la fábrica que hay del otro lado del río. ¿Cómo es? ¿Qué es lo que se hace ahí?
Molino Dominicano, ¿qué se llama? La fábrica que hay del otro lado del río. Sí, los molinos. Molino Dominicano, exacto. Bueno, esos molinos dominicanos se hicieron al lado de esa capillita. Esa capillita, fíjense que dice anterior a 1544. Es una capillita pequeña. Ese tipo de capillas se le llama popular porque no tienen como un estilo. Por ejemplo, aquí tenemos esta entrada. Esto lo usaban, eso se llama nártex y se usaba en las iglesias antiguas. Y aquí es la única que lo tiene, porque ya en el siglo XVI eso no se usaba. Entonces tiene un techo a 2 aguas que se ha mantenido, se ha caído muchísimas veces y lo vuelven a poner. Fíjense ahí el techo a 2 aguas y el arco toral que es para soportar el techo, que es en forma ojival. Por suerte que eso está ahí y que ellos, si alguien quiere entrar a verlo, ellos lo permiten. La tienen con luz, la tienen limpia. Hasta ahora, la última vez que yo fui estaba así. Y el portal de ladrillo. Esa iglesia se ha caído varias veces. La vuelven y la hacen. Y ahora, por suerte, que ellos la cuidan por lo menos. Aquí tenemos otra que también podemos hablar de arquitectura popular, aunque esta tiene muchos detalles. Tiene un campanario bastante elevado, podríamos decir, para una iglesia tan pequeña, pero esa iglesita, la de los Remedios, la hizo el que hizo la casa de al lado. Es decir, esa casa, la casa de... ay Dios, se me va a olvidar ahora el nombre. Ahorita me acuerdo. La hizo él. Entonces, por dentro, no lo tengo aquí el nombre, por dentro tiene bóvedas, fíjense que tiene bóvedas cuatripartitas que son de ese periodo que yo le dije, todavía estamos en 1544 y todavía se estaba construyendo en el tardo gótico. Entonces tiene bóveda de medio cañón aquí y esa bóveda tardogótica en el centro. En los barrios se hicieron iglesias mucho después. Fíjense que en 1783 ya estamos en el siglo XVIII. No se habían hecho iglesias porque no había gente en esos barrios. Ya en el siglo XVIII se comenzó a poblar la ciudad y entonces ya se hicieron las iglesias. Porque en la iglesia católica hay, ¿cómo se llama? Donde hay mucha gente, pues le hacen una iglesia. Entonces, aquí tenemos esa frontón que es muy simple y también tiene una bóveda de medio cañón con arcos de medio punto también. Es decir, que ustedes van a encontrar que esas pequeñitas es lo que se llama popular. Ahí están la planta y la sección. Y la de San Carlos, que es también muy simple. Fíjense que la fachada no tiene prácticamente nada, solamente la entrada. Y adentro también es muy simple. Tiene la bóveda, ahora mismo, esta bóveda no es una bóveda, es un techo de hormigón porque lo vaciaron en hormigón. Pero le dejaron eso para que parezca que es el original. Y aquí está la otra iglesita que está al lado de la iglesia de las Mercedes, que también se había caído la bóveda y pues la reconstruyeron la bóveda, también muy pequeñita. Y la Santa Clara, que está dentro del convento de Santa Clara. Lo único que se puede ver es ese portal, porque adentro, bueno, yo le enseñé la fotografía, pero un poco difícil que lo dejen entrar también. La capillita esta de San Andrés, fíjense que hay muchas capillas. Esta ahora mismo está cerrada porque hay un lío que se estaba cayendo, que no tenía cimientos y entonces le arreglaron los cimientos. Es decir, que esa tampoco pueden accesarla, pero es muy bella.
y es muy pequeñita. Tiene una bóveda, como ven, una bóveda con arcos torales, muy simple. Ellas son muy simples, esas iglesitas. Y en los minas, ellas quedaban los parales, como a esa altura quedaba todo, estaba destruida y la volvieron a hacer de hormigón. Aquí yo tengo los portales, pero yo como que no me acuerdo de haber ido a la iglesia. Ah, bueno, esta es, pero solamente la tengo así. Ok. Ok, ahí yo le puse todos los portales de todas las iglesias populares, así como le puse los portales góticos, los portales renacentistas, ahí le puse todo lo que eran portales populares para que ustedes tengan una idea y puedan hacer el trabajo. Y tenemos aquí 4 iglesias que son de la colonia, pero que están en los pueblos. Yo no sé si alguno de ustedes es de Higüey, que está la San Dionisio en Higüey. ¿Qué pasó? Cerró la diapositiva. Se cerró la diapositiva. Ok. Darle atrás. Parece que se acabó ya. No entiendo qué fue lo que pasó. Eso, lo que pasa es que al parecer esa es la última y por eso cuando usted le siguió dando, le apareció en negro. Bueno, no entendí, pero nada, vamos a ver. Bueno, la voy a dejar así para que no se me embrome otra vez. Fíjense, nosotros tenemos 4 iglesias que proceden de la colonia. Yo no he hecho el estudio para poder decirle específicamente todos los detalles de los estilos, pero si alguien es de Higüey, tiene que haber ido a la iglesia de San Dionisio. Si alguien es del Ceibo, en Santa Cruz del Ceibo, la de Bánica, la iglesia de San Francisco y en la iglesia de Agua Santa en Boyá. Esas 4 iglesias, tengo la intención de este año ir a hacer todo el estudio de los estilos y todo eso, pero hasta ahora no lo he hecho. Pero ya en estas 2 clases que hemos tenido, ya yo les he explicado todo. Yo quisiera que si tienen alguna pregunta, pero claro, no pueden tener ninguna pregunta porque no han estudiado. El caso es que voy a poner la tarea. Ya la tarea es para la semana que viene. Voy a parar